¿Está Sí, bien? sí. Excelente. Hola, bueno, saludos a todos. La verdad que súper entusiasmado de poder estar acá con ustedes y reflexionando estos temas. De hecho, quiero hacer una presentación que más que describa la situación que conozco, por la cual interactúo con muchos actores en América Latina, el Caribe, más bien reflexionar los aspectos que con esta comunidad hemos ido también conversando, porque formamos parte de este mismo contexto de incertidumbre, de búsqueda y de reconocer claramente que la educación ambiental, su conceptualización es un proceso en construcción permanente. No hay una definición, ¿no es cierto?, al cual uno pueda recurrir con cierto dogmatismo, sino que es un proceso que se va dando de acuerdo a las realidades nuevas, históricas que se van presentando. Ante esa responsabilidad hice un punteo para no perder el hilo y porque además muchas de estas ideas no son necesariamente eh, exclusivas de mi reflexión, sino que forman parte del equipo con el cual trabajo y con otros educadores que interactúo como les decía, en América Latina. Entonces, no quiero arrojarme esa propiedad y tampoco quiero incurrir en algo que es bastante frecuente en mí, que es irme por las ramas en alguna explicación. Entonces, les comento eso para que sepan que quiero apoyarme en una reflexión que quiero partir de lo global a lo particular, a lo que ya nos convoca en el trabajo más específico de lo que estamos haciendo en América Latina y lo que podemos estar haciendo desde Chile, mirando América Latina. Entonces, lo primero, una reflexión a propósito del contexto global. Siempre el contexto global para los educadores es un contexto fundamental. A veces no lo vemos, pero es determinante. Hoy, y es particularmente en nuestro país, pero no es un fenómeno distinto a lo que vive América Latina y muchos otros países del mundo, hemos visto un despertar en términos del malestar social, que más que una crisis que apuntara como a una coyuntura, como un estallido que se llama, y lo hace la prensa, es más bien una crisis estructural mucho más amplia, donde muchos actores, muchas personas salieron justamente a manifestar este malestar. Ese malestar es un punto que tenemos que tener presente también en nuestra reflexión. Y esto, al combinarse con lo que estamos viviendo hoy, que es el tema de esta pandemia, esta crisis del famoso coronavirus, no hace más que sumarse a ese contexto. Y ahí es que vemos también cómo los reclamos, esencialmente en sectores significativos de nuestra población de Chile y de América Latina, tienen que ver con el acceso a algo tan básico como la alimentación, el hambre y los problemas que se generan con millones de personas que viven del trabajo del día para poder subsistir. Entonces, eso es un marco necesario de tener presente y que nos muestra también como educadores de que estos procesos son globales. Lo sabíamos desde la economía, ya es recurrente hablar de la globalización y mirarlo a través de los aspectos económicos, pero también, ¿no es cierto?, de los aspectos ambientales, que siempre lo hemos estado diciendo, y bueno, ahora de los aspectos de salud, y vaya a saber si esta experiencia que estamos haciendo a nivel mundial no sea algo más que aislado, sea una forma relativamente regular de empezar a ver los temas. Por tanto, la globalidad de lo humano, la globalidad de lo vivo, ya no tiene ningún cuestionamiento. Es efectivamente una tarea que nos convoca a todos y que debemos mirar en forma colectiva. Solo reflexionar en este ámbito de lo global, de que como educadores efectivamente no estamos en una burbuja. Tenemos que preguntarnos, sin lugar a dudas, para nuestro quehacer, qué entendemos o qué esperamos por los modelos de desarrollo económico. En todos los congresos que me ha tocado revisar, antiguos e históricos de educación ambiental, siempre el aspecto del cuestionamiento al modelo económico de desarrollo juega un rol fundamental. Pero muchas veces en las prácticas cotidianas como que tenemos como educadores, nos vamos a aspectos muy puntuales, a trabajos muy precisos en un huerto, en el tratamiento de los residuos, y empezamos a olvidar que hay ese contexto global que estuvo presente siempre en la reflexión de los educadores ambientales y que ha ido quedando muchas veces algo tapado, quizás por su nivel de conflictividad, quizás porque nos convoca a otro ámbito de acciones, pero que es fundamental porque eso va a definir el perfil
de la ciudadanía, de los niños, de las niñas, de la población con la cual nosotros trabajamos. Entonces, la reflexión siempre ha tenido que estar. Debiéramos pensar qué pasó con la humanidad, con esa gran revolución energética que llamamos revolución industrial, eh, cómo afectó en lo económico y social, cuáles fueron las condiciones de vida de la población que fue generando, cómo fueron cambiando las condiciones de vida, mejorando algunas situaciones y a través de qué fue esa mejora, cómo fue la actividad de los grupos organizados que se enfrentaban a condiciones de vida aberrantes e iban mejorando con su entrega y sacrificio de muchos de ellos para ir mejorando esos espacios de vida. Es decir, eso es un dato que a veces olvidamos y que no es menor. Tenemos que tener claro, para no caer en el pesimismo de nuestra función, de nuestra tarea, de nuestras posibilidades, tener claro que formamos parte de una globalidad que tiene un sentido, que tiene una racionalidad, que está pensada y que eso, aunque no nos demos cuenta, se va a expresar en ciertos perfiles de la población en los cuales trabajamos. Es decir, se va a expresar en una fuerte tendencia al consumismo hoy en día, una forma competitiva de entender nuestra relación con bajo o nulo capacidad de empatía para entender que nuestra felicidad, nuestros problemas son problemas colectivos, no es posible ser feliz y en un ambiente donde no hay condiciones de desarrollo equitativo, que no es posible amar la naturaleza si vivimos en sociedades que son altamente desiguales y creemos que por una acción específica, por un cierto humanismo hacia otras prácticas con lo vivo, estamos con eso como obviando que resulta que esa acción individual no es suficiente, sino que tenemos siempre que plantearnos cómo construimos una sociedad, ¿no es cierto?, más integrada, más justa. Porque si no hacemos esa reflexión, terminamos creyendo que la competencia que les comentaba, que el consumismo, que la falta de empatía, resulta ser casi de la naturaleza humana, ¿ah? Algo que es propio casi de nuestra evolución biológica. Y la verdad que no es así, es algo cultural. Y eso nos permite, como educadores, plantearnos entonces, si ese es el escenario, bueno, ¿cuál es el contraescenario que nosotros debemos construir y debemos ir visualizando en términos de lo que observamos hoy como espacios potentes para ir generando transformaciones como nosotros eh, lo vamos potenciando? Entonces ahí es donde justamente esta crisis, porque uno no vive pensando lo que pasó en 1800, pero esta crisis que está pasando hoy nos permite reflexionar dónde estamos y hacia dónde queremos ir, porque si no, podemos justamente como educadores improvisar tareas, cortar botellas plásticas, que muy bien hecho es, pero que nos impiden ir observando más a fondo y ir llamándonos a una nueva reflexión del mundo de lo pedagógico, donde creo que tenemos que contribuir también en los cambios sociales que el mundo requiere. Por tanto, en materias de educación, en materias de la pregunta ¿qué educación necesitamos? Sin lugar a dudas, y ustedes lo pueden ver cuando se discuten las reformas educativas, que las nuevas bases curriculares, pareciera que es una discusión técnica, una discusión simple, neutral, de buen sentido, y la verdad que uno se da cuenta que cuando se discute educación, se despiertan todas las pasiones, todas las miradas, las políticas, las ideológicas, y eso es correcto, porque se está hablando del hombre mismo, del ser humano mismo, de la relación, del perfil de persona que queremos construir y reflexionar en qué marco se debiera dar el perfil de un ser mucho más empático, más colaborativo, ¿no es cierto?, más amoroso incluso en la forma de relacionarse con los otros. Y esta es una coyuntura para pensar eso. ¿Qué esperamos de la educación? ¿Qué esperamos que suceda cuando volvamos a clase, cuando se retorne a los colegios? ¿Qué debiera correspondernos nosotros como educadores ambientales en ese escenario después de lo vivido? Entonces, ¿cómo estamos viviendo la educación hoy? ¿A qué tipo de educación queremos llegar? ¿Cómo podemos contribuir
a generar una sociedad distinta a partir de las enseñanzas positivas que podemos observar que colectivamente se han ido dando en el marco de esta crisis global. Yo creo que es súper importante tener claro de que lo más probable que una vez que salgamos de esta pandemia, que se recupere, que salgamos de esta incertidumbre, que bajemos los miedos, que, que volvamos a sentirnos seguros o en esta pseudo seguridad, que volvamos a reconstruir el mundo anterior. Justamente me comentaba un colega que una reflexión de un investigador, un historiador, de que muchas de estas expectativas de que esta crisis nos va a generar un cambio positivo por sí mismo, muchas veces no se cumplen. Que el escenario que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, con atrocidades, no significó que el mundo posterior disminuyera esos niveles de violencia, esa forma, ¿no es cierto?, casi primitivas de relacionarnos que tenemos hasta hoy en día. Este nuevo escenario, entonces, efectivamente, no se va a resolver automáticamente. Tenemos que tomar una opción. Eso siempre ha sido así. Tenemos que tomar una posición y estar atentos, estar despiertos sobre cuáles son las prácticas, cómo debemos pensar, cómo debemos soñar lo que esperamos que sea, y que sin lugar a dudas, yo creo que hay señales que este contexto están dando ya y que nos pueden ayudar en ese camino. Y para nosotros, uno de esas opciones que nos parece fundamental de cómo debemos plantearnos la educación del presente y del futuro, es una educación que construya comunidad. Comunidad. Ayer estuve escuchando por poco tiempo un seminario de geógrafos a propósito de la pandemia y su presencia y su espacialidad. Y justamente uno de los profesores, Hugo Romero, señaló que el camino era la comunidad. Me pareció extremadamente acertado porque quiere decir que esto lo estamos reflexionando desde todos lados, y eso es bueno. Cuando las ideas están en el aire, se empieza a ver de que estas tienen una cierta necesidad histórica de instalarse. No es una reflexión aislada de algún preclaro, algún genio individual, sino que es una reflexión que ya se está acumulando en la sociedad. Y entonces, en eso creo que es clave que reflexionemos también de una perspectiva ética, de que si vamos a construir comunidad y queremos contribuir desde la educación a esa construcción, debemos de pensar cómo somos capaces de romper el individualismo, cómo somos capaces de pasar del yo al nosotros, cómo somos capaces de recuperar y revalorar lo público. No quiero irme nuevamente por las ramas, ya les decía que es mi tentación, pero les dejo presente reflexiones sobre la salud pública, el peso que tiene la salud pública. Es nuestro refugio si nos volvemos a enfrentar situaciones como esta en el futuro. Entonces, lo público debe ser repensado, y desde la educación ambiental, ya lo veníamos diciendo de antes, pero bueno, hay que volver a insistir sobre esos elementos que son clave. No solo tenemos que reflexionar sobre la necesidad de romper el antropocentrismo, de mirar el biocentrismo, sino que esa mirada holística, integral, biocéntrica, va a pasar necesariamente por los sacrificios que implica mirarnos a nosotros mismos y enfrentar las contradicciones, los conflictos que tenemos de intereses en nuestras propias sociedades. Entonces, pero no estamos libres, no podemos evitar esa reflexión. Bueno, creo que es como que les decía, es una opción, es algo consciente, no se va a dar solo porque terminó la crisis. Hay que tomar partido, hay que impulsar ciertas prácticas educativas porque estas no necesariamente se dan por el buen sentido común. Solo contarles una pequeña reflexión que utilizo mucho en las presentaciones que doy. Hace años atrás se nos acercaron unos muchachos que estaban terminando su tesis de pregrado para profesores y mostraban cómo aplicaban dos instrumentos a la comunidad educativa. Uno era para medir conocimientos y otro para medir conductas, prácticas. La de conocimiento, bastante buena. Sabían de medio ambiente, ya sea por el rol de sus profesores y profesoras, por la familia, por el contexto.
pero la práctica no iba asociado a ese conocimiento. La destrucción de los árboles, no sé, el mal manejo de los residuos, es decir, no se daba. Había un desacople entre conocimiento y práctica. Más adelante me voy a referir un poco a eso, pero lo que quiero rescatar es que debemos tener una actitud consciente desde la pedagogía de cómo podemos enfrentar esas rupturas, esas dualidades que se producen. De hecho, un consultor en algún momento hizo una muestra pequeña, pero analizó, por ejemplo, a propósito de lo que es la sustentabilidad, conceptos más amplios, y hizo un barrido curricular, les cuento, sí, quizás 15 o 20 años atrás, antes de las últimas reformas, y me comentaba que fíjense ustedes lo que entendemos por el currículum como sociedad, que el currículum expresa los temas esenciales de una sociedad, colectivamente los discute, los comparte. Bueno, y él me contaba que en ese barrido que había hecho hace años atrás, y me mostraba, digamos, el proceso, la palabra pobreza como contenido en Chile hace 20 o 25 años atrás aparecía una vez en un curso de los de enseñanza básica. Por tanto, cualquier estudioso que entienda que este currículum representa la realidad histórica, social de un país, debiera concluir que no teníamos pobreza hace 25 o 20 años atrás, y sería bien interesante que pudiera viajar en el tiempo y observar lo que estamos observando en los noticieros y en nuestros barrios cotidianamente. Es decir, si no tenemos una opción consciente de jugarnos por una visión, esta visión no necesariamente se impone por la evolución propia de la humanidad. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿cómo la comunidad educativa es capaz de reconocerse? ¿Desde dónde se puede apoyar para sustentar esta estrategia? ¿Cómo le ayudamos nosotros mismos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo vamos a hacer la contracorriente de un mundo que se instala por sí mismo y genera muchos antivalores? Nosotros creemos que es posible reflexionar desde la educación, y quiero hablar de educación y en ese marco introducir la educación ambiental, y creemos que hay algunas estrategias educativas, algunos enfoques epistemológicos que nos pueden ayudar. Yo y el equipo que hemos estado reflexionando, creemos que el soporte, no único, pero uno de los soportes que puede ayudar a ir generando este nuevo cambio, esta construcción de comunidad, piensen que ese es el horizonte que quiero establecer, cómo construimos comunidad, es tener el territorio como espacio de vida. No el territorio de paralelos y meridianos, no, bienvenidos ellos, no, pero nos referimos al territorio como un espacio natural, cultural, ambiental, donde el ser humano también forma parte de él. Es más bien la espacialidad, la burbuja, el mundo que se produce en ese territorio. Y desde ahí construir aprendizaje significativo. ¿Qué más significativo que tu aprendizaje se esté viviendo donde tú vives, que esté contextualizado, que sea pertinente? Bueno, creemos que al observar esa realidad la podemos problematizar, podemos enfrentar los problemas socioambientales que en ella se presentan, y que podemos ir generando algo que también es súper importante, es que es un pensamiento crítico. Pero además, no mirar esa realidad, cuando me refiero al territorio, como una realidad, ¿no es cierto?, que uno puede objetivar, ir a mirar objetos, la farmacia, la policía, el parque, la plaza. No, me refiero a mirar entonces ese territorio, esa interrelación cultural, reconociendo a los actores de la comunidad, actuando con esa comunidad. Entonces tenemos territorio, tenemos comunidad viva, en el cual la educación se incorpora, el colegio deja de ser una isla, es un nodo también que se suma a prácticas y experiencias con su comunidad, y creo que en esa práctica, efectivamente, se genera el pensamiento crítico, porque claramente la realidad que observamos y la realidad ambiental no es la que soñamos. Por tanto, para construir un pensamiento crítico, qué mejor que más que el discurso en el aula, es el discurso llevando a nuestros alumnos que la experiencia educativa estén fuera de ella. Entonces,
Creemos que ahí se presentan en forma consciente los problemas y las realidades que se viven. Déjenme hacer cuatro elementos que creo que se pueden después explayar en estos contenidos. Territorio, comunidad, aprendizaje significativo a propósito de su contextualización cultural y espacial, y pensamiento crítico. Se va dando, va fluyendo. Puede ser una buena forma de entender nuestra práctica pedagógica para seguir avanzando. Entonces, preguntémonos cómo logramos que la educación sea significativa, que tenga sentido, que reconozca las emociones dentro del proceso cognitivo que se vive. Pensamos que uno de los elementos que contribuyen lo que ya les he dicho es la contextualización y pertinencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje visto desde múltiples dimensiones. Esto nos obliga como educadores a planificar el territorio. Fíjense en esto, no es solo saber que existe ese territorio, a planificarlo, a conocerlo previamente, a definir oportunidades de aprendizaje espacialmente diferenciadas, a transversalizar estas oportunidades junto a otros docentes. Evidentemente, no es una construcción de un día para otro, es una reflexión colectiva, pedagógica de la comunidad educativa, para reconocer estos espacios y ver dónde en ellos podemos mejorar y ampliar. Hay muchos estudios que muestran que cuando ustedes hacen una educación abierta, involucrada, contextualizada, o en el simple de sacarlos al espacio del patio o fuera del colegio, no solo se aprende mejor lo que es evidente, como mostrar una flora, una fauna, sino que se aprende por lo general todo. Estos espacios con múltiples, a veces que señalamos múltiples distractores, tienden a generar que nuestro cerebro se focalice y se concentre y genere aprendizaje. Ya voy a volver sobre eso para no saltarme algunos temas. Bueno, entonces la pregunta, si queremos construir comunidad, es cómo podemos lograr pasar de la formalidad del aula a procesos donde normalicemos la comunicación que se da en los espacios abiertos, ¿m? Y que nos va a contribuir a formar comunidad. Permítame contarles unos estudios que me tocó leer en un libro que justamente estaba vinculado a educación ambiental al aire libre, que observaban en distintos colegios, en distintas prácticas educativas, cosas tan básicas y que estaban puestas en el contexto de construir comunidad. Que, por ejemplo, muchos de los alumnos en una sala de clase, en el aula, y perdónenme que es el concepto que ahí se ha ido perdiendo de aula, porque aula es espacio abierto, pero bueno, en la sala de clase, muchos alumnos se inhiben, tienen temor de hacer preguntas. Hacer una pregunta mal hecha, mal estructurada, puede generar risas, puede generar bromas. Y saben ustedes que cuando se hacen experiencias al aire libre y alguien hace una pregunta, el contexto es completamente diferente, es parte de una conversación. Uno puede decir algo completamente equivocado y se produce un intercambio entre ellos que no genera ese temor, que no genera esa inhibición, sino que más bien genera comunidad, genera un diálogo, genera algo que es básico, que el conocimiento y el aprendizaje es colectivo, es de todos. Entonces, esas pequeñas prácticas a nosotros nos van ayudando a fortalecer ese proceso. Bueno, como les decía, actividades al aire libre van construyendo aprendizajes potentes, van ayudando a los niños hasta con déficit atencional a ir mejorando. Por algo que también debemos reflexionar en el marco de la pedagogía. Toda la estructura cognitiva del ser humano se construyó en una praxis, en un accionar durante millones de años. Es así como el ser humano aprende. Y debemos preguntarnos, y hay mucha literatura al respecto, por qué si todos tenemos capacidades de aprendizaje diferenciadas, puede ser, por qué muchas veces en el marco de la institucionalidad educativa, estas no tienen espacio. Y encontramos que hay alumnos brillantes y otros que no tienen capacidad, cuando en realidad todos tienen capacidades distintas, pero eso forma parte de nuestra especie, es algo que se ha construido, y se ha construido
en el territorio, en el espacio abierto. ¿Qué aporta acá la educación ambiental? ¿Cómo se inscribe dentro de este enfoque que nosotros creemos que es de la educación que se necesita para el siglo XXI, en donde la educación ambiental ya ha ido mostrando por décadas el camino que se debe ir tomando? Creemos que la educación ambiental debe contribuir a la transformación de la realidad, debe resolver los problemas que esta realidad le presenta, que estos problemas son esencialmente socioambientales, que no es posible vivir en sociedades injustas y amar a la naturaleza y alcanzar equilibrio con la naturaleza. Creo que si nos cambiamos ese enfoque, podemos cambiar prácticas hacia la naturaleza, pero lo vamos a seguir transformando en mercancías, en productos, y que a la larga probablemente tengan otras externalidades. Yo diría que la educación ambiental en su práctica histórica ha contribuido a hacer una buena educación. ¿Por qué? Porque ha tenido la capacidad de entender que el proceso educativo, la enseñanza-aprendizaje en el ámbito de lo formal, pero también en lo no formal, en la comunidad, en las sociedades, no está centrada en el sujeto, en el individuo, sino que tiene que ver con el ambiente en el cual ese individuo también forma parte. Ni siquiera con el entorno, que a veces el entorno no hace la figura de alguien de lo que está allá. No, en el escenario en que nosotros estamos viviendo. Y lo aborda, y entrega metodologías, entrega mecanismos como la transversalidad, es decir, educación ambiental en todas partes, en todos los lugares, en todas las edades. No es para el futuro. Imagínense qué futuro pueden heredar si mantenemos este presente. Tiene que ver con una mirada ética, construcción de valores. Nosotros en toda nuestra documentación por años hemos ido estableciendo algunos de ellos, no siendo excluyentes ni exclusivos. Corresponsabilidad. Por ahí el profesor Juan Carlos Castilla nos hablaba de implicancia, que más que responsabilidad, porque si yo sé algo y no lo cuento, no lo informo, también soy cómplice del mundo que se está construyendo o destruyendo en su quehacer. Solidaridad, empatía, respeto, austeridad, coherencia. Fíjense que eso estamos promoviendo en un contexto social, y por eso era la primera reflexión, para que nunca olvidemos que hay un contexto que va generando también un tipo de persona, que va generando conceptos diametralmente opuestos muchas veces a esto que estamos promoviendo desde la educación ambiental. Hay algo medio quijotesco de los educadores ambientales, de levantar estos valores, cuando a veces nosotros mismos formamos parte en algún grado de ellos, de estas distorsiones de consumismo, de falta de coherencia. ¿Qué más falta de coherencia que es prender la televisión, ver las noticias y ver a prácticas corruptas, inconsecuencias en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de lo policial? Es decir, no, es complicado. Con esas niñas y niños trabajamos, los que están observando esa misma noticia, los que están teniendo una crisis profunda con lo adulto, por ver las inconsecuencias en cómo se vive y cómo además dicen una cosa y practican otra en el ámbito privado. Bueno, cómo desde la educación ambiental, desde hace mucho rato, estamos rescatando lo que es la pertinencia, el aprendizaje significativo en el contexto espacial, en el territorio, y cómo, justamente gracias a esa práctica, vamos generando el pensamiento crítico, que está en mucha teoría, en muchos libros, pero también no sabemos si vamos a generar pensamiento crítico solo explicándolo y haciendo algunas lecturas, o lo vamos a generar en la práctica social, que es justamente donde ellos tienen que aprender a observar, a reflexionar, a hacer juicios, a criticar y a soñar en un mundo distinto. Yo creo que eso es súper importante, ¿eh? Perdonen una reflexión que me impactó de un profesor en Ecuador, que nos hizo la siguiente pregunta: ¿qué creen que pasa en estos miles de colombianos, ecuatorianos, mexicanos que avanzan hacia la frontera de Estados Unidos? ¿Se acuerdan hace quizás un año atrás que fue una noticia de fuerte impacto, como miles de personas pobres
avanzaban. Entonces él preguntaba, ¿por qué creen que lo hacen? ¿Ah? Y la gente contestó claramente, lo cual también es una verdad, dice, por pobreza. Y él les dice, no, ¿saben? No es por pobreza que avanzan desesperados, sin comida, caminando kilómetros y kilómetros con niños pequeños. No, no es pobreza. Si pobres han sido siempre. Pobres fueron los bisabuelos, los abuelos, los padres. Avanzan porque han perdido la fe. No tienen la posibilidad de creer que otro mundo es posible, porque no lo viven cotidianamente, sino que vienen escuchando promesas reiterativamente, pero que no se expresan. No podemos, los educadores ambientales, pensar que le vamos a resolver ese problema a la humanidad, pero sí tenemos la responsabilidad ética de contribuir a ir generando entonces una mirada, una reflexión que traspase no solo a ese actor, sino que a todos los actores para ver la responsabilidad ética que tenemos frente al mundo que hemos permitido que se construya. Quizás no lo hemos construido juntos, tenemos distintas responsabilidades, pero en cierta forma también hemos ido permitiendo, a través de nuestra propia práctica social y política, de que ciertas formas injustas se hayan perpetuado y parezcan de sentido común. Bueno, creemos también que la educación ambiental entrega una mirada integradora, no fragmentada, a propósito de toda esa discusión media epistemológica, ya más intelectual, del pensamiento moderno y la fragmentación del pensamiento. La educación ambiental tuvo esa certeza, esa intuición de que se mira todo en un sentido integral, holístico, y lo que yo les decía, espacial, de mirar esto, estas formas más integradas, y yo creo que eso también nos llama a que estemos atentos, a que hay que generar un segundo encuentro. Por ahí yo llamaba una segunda revolución copernicana para la pedagogía. Así como en algún momento se produce el encuentro de la psicología con la pedagogía, y es un encuentro virtuoso, creemos que hoy es más necesario que nunca hacer otras alianzas en la observación de la realidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la geografía, con los conceptos de espacialidad, en la geografía de la percepción, en la psicología ambiental, que analiza estos escenarios, y a nosotros nos sirve mucho para entender más que lo ambiental, cómo se generan estos aprendizajes en contexto. No sé, la antropología territorial, les decía la psicología, perdón, cómo ven esta espacialidad. Hay mucho que aportar, hay mucho que reconocer de otras prácticas y quizás también emplazar a las otras prácticas. La geografía ha hecho un aporte fundamental con los enfoques de espacialidad, con los enfoques de ahora poder justamente analizar la pandemia y la espacialidad, la diferencia territorial, las formas que se van dando. Piensen ustedes en lo que es el aporte en el ordenamiento territorial. Hay muchas disciplinas donde la geografía económica se ha dado, pero esa espacialidad falta explicitarla con fuerza también en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También ahí juegan un rol que es clave. Bueno, fíjense que el territorio, aún es el territorio y es medio abstracto, es medio teórico. Escuchaba a un profesor de una universidad acá en Chile que decía que ellos siempre reflexionaban sobre la transdisciplinaridad con los colegas de distintas carreras. ¿Ah? Y él comentó que eso les funcionaba súper bien, pues, eran muy amigos y una reflexión intelectual muy potente hasta que llegaba el momento que cada facultad debía presentar proyectos para su financiamiento. Y ahí se separaban y empezaban a pelear todo por lograr conseguir ahí un nicho y un financiamiento. Y nos contó que justamente un centro que tenía esta universidad en Las Cruces tenía espacios libres, un centro de observatorio marino, y tenía espacios libres y llamó a las distintas facultades. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos ahí? Y el observar el territorio les permitió en los hechos pasar a entender la territorialidad. Empezaron a decir, sí, nosotros tal cosa, el matemático tal otra, el geógrafo, el ingeniero ambiental, el especialista en agua, y pudieron, el soporte material, algo tan simple, les ayudó en la práctica poder avanzar. Entonces, muchas veces esos aspectos no necesariamente son tan teóricos y conceptuales, sino que tienen que ver con lo que nos está pasando cotidianamente. Bueno, creemos que es importante esta reflexión. Creemos que los educadores ambientales deben
deben empezar a hacer más teoría, deben empezar a hacer también la práctica, que ya de hecho la hacen, y que podemos avanzar entonces si tenemos claridad hacia una didáctica que integre, que planifique desde el punto de vista pedagógico esta realidad que nos envuelve. Y yo diría que esto también puede tener otras consecuencias prácticas que vemos en el mundo educativo. Esto puede ayudar a romper la dicotomía que hay entre teoría y práctica, esta separación entre información y conocimiento, que se observa muchas veces en educación, que tiene que ver con la tesis que les comentaba de esto de que se sabe mucho de medio ambiente, estos estudiantes que aplicaron en un colegio, pero que su práctica real es completamente contraria. También nos sucede con la alimentación sana, lo podemos saber teóricamente y lo vivimos distinto. También lo podemos saber como sociedad, ¿eh? Siempre comento que un profesor jubilado me contaba que somos una sociedad en Chile que muchas veces construye ideología, construye mundos y que no tienen que ver con él y no es capaz de tener ese pensamiento crítico. Y me hablaba de una teleserie ambientada en los años 50 en Chile, con las hielaterías, las motonetas y todos los jóvenes felices, y él me dice, mira, yo tenía 20 años en los años 50 y no teníamos motonetas, no había tanto color, y era una sociedad mucho más carenciada que lo que hay, pero no lo reflexionamos, lo disfrutamos con mucha gente viendo y todos felices de ver el programa. Entonces, tenemos una ruptura que creemos que la educación ambiental puede contribuir, porque ahí tenemos que reflexionar que nosotros no enseñamos solo de medio ambiente, nosotros hacemos educación ambiental, no es lo mismo. Nosotros enseñamos valores, empoderamiento, un enfoque ético. Me ha pasado muchas veces encontrarme con autoridades de empresas vinculadas a impactos y daños ambientales que tienen doctorados en medio ambiente, que saben mucho de partículas de química ambiental, pero no tienen ninguna responsabilidad a la hora de asumir los impactos sociales que generan con sus prácticas. Bueno, solo para ir terminando esta reflexión, en qué nos fundamentamos también en este enfoque, es que creemos que no hemos observado algo muy básico. Nosotros pensamos, pero además tenemos formas para pensar. Hay categorías, arriba, abajo, adelante, atrás, hay muchas categorías. Nosotros nos hemos detenido en observar dos de ellas en la literatura, el espacio y el tiempo. Creemos que el tiempo se ha trabajado mucho mejor, incluso en el ámbito pedagógico, y por eso que ya no enseñamos los cumpleaños de las autoridades ni aprender nombres de relieve, enseñamos procesos. Es más importante la teoría tectónica de placas que el nombre de una fosa. Es más importante saber quiénes son los motivos y los impulsos que motivaron a los actores que participan de la independencia en nuestro país, que no son solo personalidades, sino que también representan intereses y visiones distintas de nuestra aristocracia, de nuestra élite, y que claramente, ¿no es cierto?, actúan en procesos. Y la educación en historia lo tiene muy claro, de proceso. Lo que no hemos visto es otra categoría que tiene todo ser humano para pensar, que es la espacialidad, el espacio, donde se da ese aprendizaje. Eso es determinante. Incluso una sala de clase adaptada. Hay estudios en Inglaterra que generan 20 o 30% mejor de aprendizaje que una sala normal. Y vuelven a subir el porcentaje si usted hace ese mismo proceso de educación al aire libre. Hace poco nos visitó Pete Higgins y nos mostraba cómo ellos están llevando prácticamente todo el proceso de educación a espacios abiertos, incluso en invierno, incluso en jardines infantiles que no tienen infraestructura, sino que son directamente, los reciben para hacer una experiencia al aire libre. Entonces, bueno, pensemos eso porque puede haber una información ahí muy interesante. Eso. ¿Por qué debemos pensar todo esto? Les repito, porque probablemente los cambios no vendrán desde la institucionalidad educativa. Y probablemente, como ha sido una constante en la historia, estos tengan que venir de los mismos educadores y levantar alternativas educativas que se vayan imponiendo y vayan permeando toda la realidad. Lo último, para este contexto de América Latina, comentarles que les voy a hacer una cita de Eloísa Treyes, una educadora española peruana que vive en Perú y que nos habla de un poco de esta situación, cómo ha sido esta historia en América Latina. Y nos dice que la educación ambiental latinoamericana se fue construyendo a partir de experiencias de la educación popular, de la educación comunitaria y participativa.
en su paso hacia una educación comprometida con el cambio social y con la transformación de los modelos económicos. Dos ideas, piensen ustedes los aportes, Freire de educación ambiental, oye, Santos, a propósito de la espacialidad, ahí Brasil tiene mucho que enseñarlos, Laisa vive en un lugar muy adecuado para estas reflexiones. Y bueno, y otro aspecto importante de esa cita es que los educadores ambientales, desde sus orígenes, desde los primeros momentos, han entendido, pero muchas veces en los resúmenes, en los textos que se publican, de la importancia de enfrentarnos con el tema del modelo de desarrollo. Eso implica, es fundamental. Y muchas veces hemos seguido después reflexionando sobre aspectos educativos y hemos ido alejándonos de mirar si estas prácticas nuestras están contribuyendo a generar un cambio de visión en esas formas de desarrollo. Contarles que en este marco, la red de formación ambiental de la ONU Ambiente, que agrupa a toda América Latina y el Caribe, hizo un ejercicio muy interesante con el apoyo de Eloísa Treyes para generar un enfoque más integrado, una educación ambiental integral. No es la idea agregar nuevos nombres, sino que ver cuáles son los pilares que hoy en día podrían permitir esa integración, y estos son 9 pilares, se los voy nombrando. Una visión sistémica, integral y dinámica del ambiente. Tenemos que tener una definición de lo que entendemos por ambiente, y esta es eso, sistémica, integral y dinámica. Una educación formal y no formal, con bases eminentemente participativas, interculturales, con enfoques de género y vínculos comunitarios e interregionales. 3 elementos fundamentales referidos a los problemas ambientales globales y sus expresiones regionales y locales. No somos una isla aislada. 4 aspectos interdisciplinarios. 5 aspectos tecnológicos, técnicos y de aplicación. La tecnología no es neutra, tiene que ver cómo la observamos y la utilizamos. Recuperación y revaloración de los saberes tradicionales, ancestrales y locales. Considerar las bellas artes, artes visuales, artes plásticas, decorativas, aplicadas y de actuación clave. Si queremos mover las emociones y los compromisos, todo el mundo del arte es fundamental para la educación ambiental. Comunicación ambiental y de la ciudadanía ambiental, así como consideraciones sobre la interpretación del patrimonio natural y cultural, y un sustento ético de recuperación y puesta en práctica de los valores fundamentales y de la solidaridad de las personas con la naturaleza y con la paz. Si no somos capaces de ir construyendo esa ética entre todos, difícilmente vamos a poder, a través de otras prácticas, poder cambiar el enfoque que tenemos del mundo. Solo comentarles que en esta reflexión de América Latina, con las prácticas que uno observa en Brasil, en Colombia, en distintas partes que vienen desde las comunidades, nosotros creemos que también en Chile tenemos ahí un desafío pendiente. Creemos que la educación ambiental debe tener un mayor peso, una mayor construcción, una mayor mirada desde la sociedad civil. Creemos que debemos sumarnos a esa tradición. La verdadera educación ambiental viene de la comunidad, con sus temas, con sus conflictos, con sus necesidades. Lo que aporta el Estado pueden ser materiales didácticos, pueden ser recursos. Jamás van a poder reemplazar la autonomía de una comunidad para ir enfrentando sus temas y para ir construyendo lo que es el modo de sociedad que aspiran. No sé cómo estoy de tiempo, Felipe, lo dejo ahí. Estamos en el tiempo, Roberto. De acuerdo. Entonces, sí. Bueno, primero agradecer tu profunda, tu fresca y tu mirada